Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor, hermanos queridos, en Gálatas capítulo 6. ¿Ven? La vez pasada estuvimos allí mismo en el capítulo anterior, si usted recuerda, y estábamos hablando precisamente sobre el tema de las obras de la carne y las obras del Espíritu, pero mayormente nos estábamos enfocando en la porción que nos dice acerca de andar en el Espíritu. Amén. Y nosotros estábamos también reseñando que como parte de nuestra nueva vida en Cristo, a nosotros se nos ha dado de su Santo Espíritu. Amén. Estuvimos hablando esta mañana, cuando veíamos la porción donde se nos habla sobre el testimonio de Esteban y de los otros diáconos que estaban ellos, dice, llenos del Espíritu Santo. En el caso de Esteban habla de un poder de Dios que había en él, que era dado por el Espíritu Santo. Amén. Una verdad bíblica para nosotros los creyentes es que nosotros tenemos poder, pero solamente cuando le damos lugar al Espíritu Santo de Dios. Amén. Muchos pensarán, ¿verdad? Tenemos una obra que hacer, una comisión que hacer, una evangelización que llevar a cabo, un testimonio que dar, que va de acuerdo a nuestras palabras, a la obra que el Señor nos ha encomendado. Pero algo esencial que hay que entender es que esto no es con nuestro poder. Esto no es por uno ser bueno hablando, ni porque uno es bien nice y uno tiende a caer como que en gracia con las personas. O sea, no es nada ni con la inteligencia, ni porque uno conoce mucha gente y tiene muchas palas, como decimos en Puerto Rico. O sea, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la gracia de Dios, con el poder de Dios. Porque la obra que el Señor nos ha llamado a hacer no es la obra que en el mundo se hace. No es el convencer con palabras humanas. No es el caer bien por la forma de ser de uno. No es el llevar a cabo, el contar el evangelio simplemente como contaríamos cualquier otra cosa. Tenemos que entender de que cuando ya usted está en Cristo, ya el Señor le ha capacitado, amén, y le ha dado su Espíritu Santo. El asunto es ser llenos del Espíritu Santo. Cuando usted vio la vez pasada que estuvimos hablando el capítulo 5 ya al final, amén, verso 16 en adelante, decía, andemos en el Espíritu, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El Espíritu obra en nosotros para que nosotros podamos hacer la obra de Dios, y a la misma vez que hacemos la obra de Dios, hacemos aquietar la obra que la carne nuestra quiere hacer. Si le parecería que usted tiene una batalla un poco difícil, porque como dirían alguien de guerra, una guerra en dos frentes, contra el mundo y contra usted mismo, pues es cierto. Pero no se preocupe que para ello el Señor nos ha dado su Espíritu Santo. ¿Ven? Lo que nos pide el Señor es que seamos llenos del Espíritu Santo. El Señor Jesús hablaba sobre ser llenos. Pablo hablaba sobre el ser llenos. Juan hablaba sobre el ser llenos. ¿Ven? Llenos. Hemos sido ya bautizados, o sea que hemos sido cubiertos, sumergidos. Y muchas veces para yo poder entenderlo, que es lo que quiere decir ser llenos, pues hemos sido bautizados, o sea, sumergidos en el Espíritu. Pero se me hace que es que somos como una esponja. ¿Ven? Si usted coge la esponja y está sumergido, pero la esponja usted la exprimió y está húmeda. Pero la esponja puede estar húmeda. Pero estar lleno es cuando usted está saturado. ¿Verdad? Que la esponja está que gotea sola. Porque no le cabe una gota más. Pues yo, para mí, para mi entender, para poder yo conocerlo mejor, de esa forma es que yo me lo imagino. Pues usando esa misma analogía, a veces podríamos ver que quizá dije, estoy exprimido. Porque no reconozco, no siento, no experimento aquellos momentos cuando yo sabía que estaba lleno. Amén. Y hemos hablado anteriormente de cómo podemos ser llenos del Espíritu. Sí sabe la analogía, ¿verdad? Porque cuando usted está seco, o casi seco, o húmedo, pues
quiere decir entonces que el poder de Dios no necesariamente se va a revelar en usted también, porque el Espíritu Santo está puesto para ello. Entonces, de manera análoga, ¿verdad? El estar llenos no quiere decir que es que cuando usted no está lleno es que pues hay poco espíritu en usted. Usted tiene el espíritu, punto. Lo que se refiere con la llenura es el control de la vida. Amén. Porque aunque usted le haya sido dado el Espíritu Santo no gobierna su vida a la fuerza. Porque todavía persiste algo que el Señor le dio a todo el mundo. Amén. La decisión de hacer las cosas que usted quiera. Hay unos que son más finos, le llaman el libre albedrío. El libre albedrío, la libre decisión, persiste como quiera en la vida del creyente y en la vida de todas las personas. Usted viene a Cristo, Cristo le salva, le perdona sus pecados, le pone su espíritu, le sumerge en el espíritu y lo llena de su espíritu, y usted entonces ahora, junto con el poder de Dios y con la gracia de Dios, tiene que mantener la esponja saturada. ¿Cómo? Hace un tiempo, y frecuentemente volvemos al tema, ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu? Que es una gran pregunta, ¿verdad? Y hemos reseñado muchas cosas importantes. Primero, es, como dice Colosenses 3, buscar las cosas del Señor, las cosas de arriba. ¿Ven? Por ejemplo, algo tan sencillo como, ¿dónde están mis hermanos en Cristo? ¿Dónde están ellos? Están en tales días, en tales sitios. ¿Dónde están? Voy a hablar con ellos, voy a compartir tiempo con ellos, voy a congregarme con ellos. Eso es una. ¿Sí? ¿Cómo está el Señor trabajando en el mundo hoy? En lugar de estar diciendo, deja ver cuántas diablerías hizo el demonio en esta semana. Porque esas están en todas las noticias. Dice, déjame yo sacar toda esa telaraña, déjame yo ver cómo Dios está obrando, buscar cómo Dios está obrando, porque Dios está obrando ciertamente en el mundo y en la vida de los demás, especialmente nuestros hermanos, para yo enfocarme en cosas que me edifiquen. Amén. Volviendo a lo que estábamos hablando, ¿verdad? Sobre lo que es lícito, ¿se acuerdan que habíamos citado la vez pasada, allá en 1 Corintios 6? Nosotros podemos hacer todas las cosas que queramos. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Amén. Así que podemos hacerlo todo, pero para crecer en el Espíritu tenemos que buscar aquellas cosas que convienen. ¿Y qué quiere decir que convienen? Pues como conviene a los hijos y a las hijas de Dios. Aquello que el Señor aprueba, lo que el Señor le agrada. Y para eso el Espíritu le guía. Para guiarle a aquellas cosas que agradan al que le compró y le sacó de las tinieblas. Amén. Así que buscando las cosas que al Señor le agradan, usted va creciendo del Espíritu Santo. Otra cosa esencial e importante, estar sumergidos en la palabra del Señor. No podemos descontar, la palabra del Señor es fundamental. En la manera en que usted estudie la palabra. Fíjate que estoy diciendo estudiar. ¿Ven? No es livianamente. No es usarla de manera como un entretenimiento. No quiero usar devocional porque devocional debe ser profundo en la palabra también. Pero no como un entretenimiento, ¿verdad? Como si fuera una gotita, una gotita de un empujoncito. No. La palabra de Dios es para usted escudriñarla. El Señor se la ha puesto para eso. En la manera que usted permanece en la palabra, ¿sabe qué va pasando? La palabra de Dios va sustituyendo los pensamientos suyos. ¿Ven? Entonces cuando usted empieza a orar, usted se va a dar cuenta que usted empieza a orar usando cada día más la palabra de Dios. Porque la conoce. La palabra de Dios va sustituyendo el vocabulario suyo. Va sustituyendo los pensamientos suyos. Por lo tanto, cada día menos van a venir pensamientos de hacer lo contrario a lo que el Espíritu quiere, que es lo que se llama contristar al Espíritu, que es lo que se llama exprimirse y quedarse húmedo del Espíritu en lugar de estar lleno del Espíritu. Así que una cosa le va llevando. No puedo dejar de resaltar lo importante que es el estudio de la palabra del Señor. ¿Ven? Porque es la palabra, la voluntad de Dios transferida a su vida. ¿Ven? Y a través de ella el Señor va transformando los pensamientos, va transformando su conciencia. Como decía la palabra, dice,
limpiando, ¿verdad?, nuestros cuerpos. Allá en Santiago menciona purificando nuestros cuerpos con agua limpia, ¿verdad? Lo que se refiere precisamente, eso es una noción judía, eso de meterse en unos tanques de agua, ¿verdad?, y sumergirse y bañarse, sacarse toda la tierra antes de ir al templo, a la presencia del Señor, físicamente hablando. Purificados vuestros cuerpos. Él se refiere a la santidad de la palabra del Señor. Amén. Así que es esencial. De esa forma usted va llenándose del Espíritu Santo de Dios. Es un mandato que nos da la palabra, llenarnos del Espíritu. Pero ya cuando vamos al capítulo 6, verso 1, ¿verdad?, de manera breve, que lo vamos a hacer ahora, entonces empieza el tono a cambiar, como que el Señor espera de nosotros cómo comportarnos cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Amén. Y por eso le he titulado el tema de hoy, los espirituales. Amén. Los espirituales son los que se dejan llevar por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Son los que van guiados por el Espíritu Santo y no se revelan en ellos, como frecuentemente se ve, las obras de la carne en otras personas. Amén. Así que un testimonio que el creyente da es que es gobernado por el Espíritu. Amén. El verso 1 al 10, si lo leemos todos juntos, verso 1 al 10 de Gálatas 6, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Verso 1 dice: hermanos, si de momento alguno de vosotros, de nosotros, de la congregación, de la iglesia, fuere sorprendido en alguna falta, o no quiere decir que la connotación es, agarramos al hermano y al hermano, haciéndolo, cogí, no es eso. Sorprendido es que en muchas ocasiones, y estoy seguro a usted le pasa, usted se captura, ¿verdad?, haciendo algo que al Señor no le agrada. Usted se percata. Puede haber sido algo que sucedió una vez, pero puede haber sido algo que de momento ha sucedido unas varias veces. Por ejemplo, una furia, un coraje que usted tenga por algo. Puede ser también una apatía. De momento le cae a uno una vagancia. De momento le cae a uno un asunto de estar comparando y criticando a otras personas. Todas estas cosas son frutos de la carne, eso aflora, ¿verdad? Y puede que de uno de momento, ¿verdad?, se percata de ello. ¿Qué nos manda? Le dice entonces al resto de los hermanos. Y mira la presunción que nos dice. Ustedes, no dice hermanos, que lo somos. Nos dice ustedes que son espirituales. O sea que presume del espiritual una capacidad de poder asistir al hermano. Amén. Y fíjense lo primero que dice. No dice regáñenle y siéntenlo en una esquina. Dice restauradle. Amén. Porque el Señor nos ha puesto precisamente para que nosotros podamos servir de aliciente, de ayuda, de apoyo a nuestros hermanos. Amén. Ahora bien, en muchas ocasiones nosotros podemos ver, y los hermanos podrán ver en nosotros, estoy segurísimo de eso. Porque siempre uno verá, uno no se mira, uno no se ve uno mismo, uno ve para allá. Y se ve las manos, se ve alguna que otra parte del cuerpo que uno nunca se ve, a menos que sea con un espejo. Por lo general, nosotros nos ven siempre, nosotros no nos vemos tanto, ¿verdad?, con los ojos. Eso también ocurre con nuestra conducta.
A veces uno se percibe y de forma que uno hace las cosas, en gran mayoría uno percibiría que podrían estar correctas, pero no necesariamente es así. Entonces hay situaciones donde muchas personas, y nuestros hermanos principalmente en este contexto, nos observan, ¿verdad? Y nos miran y ven nuestro compartir, nuestro comportarnos también. De esa forma, el Señor dispone para que al ser todos diferentes, con personalidades diferentes, con llenuras del Espíritu diferentes, amén, con niveles de fe diferentes, también eso lo dice la palabra del Señor, aunque todos salvos, ¿verdad?, por haber recibido a Cristo Jesús, todos tenemos imperfecciones. Lo que está hablando aquí es de una falta que sale de nuestras imperfecciones. Quizá la forma en que alguien habló en algún momento, quizá la forma en que alguien no habló cuando tuvo que hablar, quizá la forma en que alguien miró o no miró, situaciones así. Aquí no está hablando de que el hermanito se le olvidó saludarme un domingo, esto no es lo que estamos hablando, aquí estos son detallitos, ¿verdad?, olvidos y cositas. Aquí está hablando de cosas que son más serias, más importantes. ¿Ven? Persona que no puede tolerar a tal hermano, por la razón que sea. Otras situaciones donde pudo haber ayudado y no ayudó. Situaciones donde, pues, puede ser faltas contra uno mismo, ¿verdad? O faltas con la comunidad. Lo que está hablando aquí claramente es que los hermanos están puestos para asistirnos y ayudarnos. No es necesariamente para decir, no te preocupes, hermano, hermana, no ha pasado nada. Que sí ha pasado. Esa es la primera parte del puertorriqueñismo de nosotros, que tenemos nosotros peculiarmente, ¿verdad?, que atacar. Sí ha pasado algo, porque dice, si fuera alguno sorprendido en alguna falta. Así que sí sucedió algo. No lo podemos disminuir, pero estamos llamados a apoyar y a restaurar. ¿Ven? Y la palabra restaurar, en este contexto, ¿verdad?, la palabra original es reconstruir. Es como cuando usted está construyendo algo, ¿verdad?, en su vida en Cristo. Nadie puede poner otro fundamento que no sea Cristo. Usted estaba construyendo encima de Cristo su vida y de momento hay un pedazo que se cae. Eso es lo que está denotando aquí. Por alguna falta, por algún, ¿verdad?, fallamos en el testimonio, las cosas que estamos mencionando hace un rato. ¿A qué están llamados los hermanos? A tomar los pedazos y colocarlos nuevamente. Amén. En el contexto que vimos aquí, dice, mire, sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Y nos dice en el 3, el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Como dice, no nos llenemos de orgullo pensando que nuestra torre que estamos construyendo en el Señor, nuestra vida nunca se va a descascarar. Amén. Y los otros que están al lado, que ven que de momento el edificio de algún hermano se desmereció por algo, que piensen, allá él, el mío está entero. Que no tengamos la actitud ni del que está afectado, ni del que ve que los otros se afectan, ¿verdad?, por causa de su testimonio, por la falta que estamos mencionando aquí. Estamos llamados a restaurar. Amén. No estamos llamados a dejar que el hermano o la hermana trabajen solo con su problema, con su carga. Amén. Por eso dice claramente, el que cada uno, el 4 dice, someta a prueba su propia obra. Entonces vamos a ver si te da motivo de gloriarse, y si lo tiene, solamente va a ser acerca de sí mismo y no en otro. Dice, porque cada uno llevará su propia carga. Dice, pero ven acá, si está diciendo en el 2 que vamos a sobrellevar los unos las cargas de los otros, en el 5 está diciendo que cada uno va a llevar su propia carga. Sí, hermano. Una vez había algo bien chistoso que ponían en el trabajo, en inglés, decía, I can only help you if you have a problem. The moment I make your problem mine, you no longer have a problem, therefore I cannot help you. Y decía, es como un juego de palabras medio chistoso. Dice, yo solamente te puedo ayudar si tú tienes un problema. Pero en el momento que yo tome tu problema y lo haga mi problema, quiere decir que ya tú no tienes problema. Y si no tienes problema, no te puedo ayudar. Dice, ¿qué es lo que quiere decir? Esto mismo que está aquí. Que la falta o la situación que tenga el hermano, la tiene el hermano o la hermana. Pero yo voy a estar de corazón asistiéndolo a restaurarse.
Sin embargo, la carga y la situación sigue siendo de mi hermano y mi hermana, no mía. Amén. Porque yo no la puedo resolver, no es mi vivencia, no es mi responsabilidad. Fíjate que la palabra del Señor dice que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo, no de otro. Somos guarda de nuestros hermanos en este sentido, pero la responsabilidad es individual. Amén. Y muchas veces sucede esto también, hermanos. Podríamos ver personas, hermanos, que andan en una falta y es como que casi crónica. Nosotros quisiéramos, ¿verdad?, que el hermano o la hermana recapacitara y se restituyera y mejorara en su caminar con Cristo. Amén, para que deje de estar en esta falta. Ahora, nosotros estamos llamados a aconsejar y se aconseja. Estamos llamados a ser el ejemplo y se da ejemplo. Pero el paso final para restauración y para cambiar nuestra vivencia y nuestras costumbres, para mejores costumbres, es la decisión de cada uno individual. Amén. Es como dicen en Puerto Rico, usted no se lo puede meter por dentro a las personas para moverle las manos y decir, yo quisiera esto y aquello, quiere metérselo por dentro. Pero no es la realidad. Casi, sin tener que metérselo por dentro, es interceder en oración, estar seguro de que estamos dando un ejemplo claro de la buena vivencia en Cristo y que estamos exhortando. Amén. Pero fíjese, hermano, al final, tenemos que también ser sabios en no fijarnos o pretender sacar de proporción la forma de ser de nuestros hermanos. ¿Ven? Me explico. Aquí está hablando una falta. Una falta no es ser callado. Si hay una persona que es callado y no habla, eso no es una falta, esa es su personalidad. Una falta no es que es presentado por el otro lado. Sí, que es presentado este hermano. Él está en todos lados. He presentado que sí. O sea, como dicen aquí en Puerto Rico, dicen, se sobra. ¿Sabes lo que es se sobra? ¿Verdad? Quizás en algunos contextos, otras personas que quizás escuchen esto no pueden entender, pero en Puerto Rico, cuando dice se sobra, es que pues nadie, no esperábamos que tal hermano participara en esta otra conversación, en esta situación. Eso no es pecado. Eso son peculiaridades de la personalidad. Tenemos que diferenciar una cosa de otra. Pero eso no deja de ser carga. Amén. Carga es la forma en que usted, ¿verdad?, en Cristo, usted se asegura de poderse llevar con todos los hermanos, ¿verdad? Usted ha visto, está considerando a los hermanos aquí, que diferentes son todos. Hay unos son callados, otros son más presentados. Otros ya conocen más la palabra, otros están creciendo en la palabra. Amén. Unos son más muchachos, por lo tanto son de cierta generación, otros son más viejitos, son de otra generación, tienen otras idiosincrasias, otros valores. Los más jóvenes no valoran las mismas cosas que los más viejos valoran, ¿verdad? Y demás cosas. Y venimos de diferentes trasfondos culturales, quizás algunos, como estaba mencionando esta mañana, a lo mejor usted se crió, ¿verdad?, en los Estados Unidos, en cualquier sitio y viene para acá, o a lo mejor tuvo parte de su vida en otro lugar, o quizás peculiarmente en la casa donde usted se crió, pues eran de cierta forma y tenían ciertas mentalidades que no necesariamente sean incorrectas, pero forjaron la forma de usted pensar, de usted considerar las cosas. Entonces usted se pone a pensar las cosas que unos comen y los otros no comen, entonces sigue, le añade otra dimensión más al asunto, ¿va viendo? Así que encima de eso, si le añadimos otra dimensión más, las preocupaciones y las cargas y los motivos de oración diferentes que cada uno de nosotros puede tener, porque tenemos sus situaciones y vivencias diferentes, entonces usted se va a dar cuenta cuán diferentes podemos ser. Sin embargo, la Biblia nos llama a sobrellevar los unos las cargas de los otros. Sin embargo, las cargas de los otros siempre seguirán las cargas de los otros, pero nosotros las vamos a hacer como si fueran nuestras, pero claramente pertenecen a los demás hermanos. También usted recuerda cuando estaba el pueblo de Israel peleando contra Amalek, que estaba, la responsabilidad era de Moisés, de tener literalmente las manos levantadas para que Israel prevaleciera. Usted dirá, pero Dios podía hacer que ganaran con las manos abajo, sí, yo seguro que sí. Pero Dios quería que en ese momento él tuviera las manos levantadas. Era él que eran las manos de él, los brazos de él, que tenían que levantar. Entonces vinieron los dos hermanos, uno se llama Aarón y otro se llama Ur, y ellos nos dijeron, pues tú tienes dos manos, ahora van a ser 6, porque no era de esa forma, el que tenía que levantar la mano era Moisés.
¿Qué hicieron ellos? Dos por un lado y dos por el otro. Y le levantaban los brazos. Tendrían los brazos lilas al final, ¿verdad? Pero le levantaron los brazos y cumplieron el propósito que Dios tenía con Moisés, de que tuviera los brazos levantados, y el otro propósito que tenía el Señor era que ellos le ayudaran. Ellos sobrellevaron su carga. Amén. Inclusive, como estuvimos hablando esta mañana, acerca del llamamiento y la selección de Esteban con los otros 6 como diáconos, ¿okay? Era para un ministerio. ¿Cuál era el ministerio? De atender a las viudas y a los desamparados, porque en aquellos tiempos era una necesidad real y patente, porque no había ningún servicio, el gobierno no tenía ningún servicio, ni ninguna intención tampoco de asistir a los que tenían necesidad. Entonces, la iglesia, llamada a ser el ejemplo de Cristo, pues entonces sentía esa carga y tenía esa carga. Pero entonces vino la queja que estuvimos viendo acá en el capítulo 6, donde algunas personas decían que las viudas de ellos, de los griegos, o sea, de la descendencia griega, los expatriados, las viudas de ellos no las estaban atendiendo tanto como las viudas hebreas. Y eso es, en la Biblia no dice si eso era cierto o no, pero era una percepción. Los hermanos estaban llamados a llevar los unos las cargas de los otros. Pedro dijo, reconociendo, es una necesidad real la de atender las viudas y corregir esto y ver lo que haya que corregir. Él no se puso a juzgar. Dice, vamos a incidir sobre esto, pero ¿sabes qué? No es correcto que nosotros los apóstoles ahora dejemos de orar y de estudiar la palabra para enseñársela a la iglesia, para entonces estar preparando comida y bolsas de compra. Hay que preparar las bolsas de compra y hay que estar con los desamparados, pero eso lo va a tener que hacer otra persona. Y ahí que viene el asunto de apoyarse los unos a los otros. Y escogieron a 7 personas, no fueron los primeros que aparecieron. Cuando los primeros 7 que veas, esos son. Oraron y escogieron a 7 hermanos llenos del Espíritu Santo. ¿Va bien? Para hacer la obra del Señor hay que estar lleno del Espíritu Santo. Y así sobrellevaron las cargas, ¿verdad?, de los hermanos que tenían esta familia que necesitaban apoyo. Amén. Entonces uno diría, oye, ¿y por qué las familias que tienen viudas no las asistían ellos? Pues estoy seguro, habría muchas viudas que tenían familia, pero estoy seguro que habría muchas que estaban desamparadas completamente, no tenía más nadie. Quedaba ella. Y nadie más. Y a lo mejor tenían niños chiquitos que no podían hacer nada para sustentarse. Pues habría que ser, la iglesia estaba llamada a hacer ello. Más adelante Pablo diría, si alguno no provee para los de su casa, ha negado la fe, dice, y es peor que un incrédulo. Así que la esperanza y la unción que tenía Pablo era que los más responsables del mundo, ocupándose de los unos de los otros, son los hijos de Dios. Amén. Porque nace del asunto de que Cristo se ocupó de nosotros. Y ahora nosotros nos vamos a ocupar los unos de los otros. Amén. Así que, de esta forma, si usted dice, ¿y cómo yo demuestro que soy espiritual? ¿Usted ha puesto a pensar? En el mundo definen muchas formas y en el contexto religioso, no me gusta decir cristiano, en el contexto religioso a veces definen la espiritualidad por cosas que usted puede ver o palpar, por ademanes que la gente hace, por diferentes situaciones. Por ejemplo, una persona espiritual puede ser aquella que no habla nada del contexto de esta vida, que siempre está como en una nube, ¿verdad? Siempre está en una nube hablando de cosas, ¿verdad?, espirituales o cosas bien altas que más nadie puede acceder. Esa podría ser la definición en el mundo de lo que es una persona espiritual. Estamos hablando de espirituales, no espiritista. La gente una vez con alguna persona confundida. Espiritista es una cosa, ¿verdad?, nefasta. Espiritual es una persona que está gobernada por el Espíritu Santo de Dios. Pero mire, en lugar de ir a las definiciones que da en el mundo o en diferentes lugares, ¿qué es lo que es un espiritual? Espiritual es el que está gobernado por el Espíritu, el que hace las cosas que hace el Espíritu. Y cuando estuvimos, ¿verdad?, al final del capítulo de Gálatas, todos lo conocemos, lo que produce el Espíritu, el fruto del Espíritu. Bien simple. Cuando usted ve una persona que anda mansa, obedeciendo al Señor, el único que puede hacer a alguien manso
obedecer al Señor y poner su palabra por obra, haciendo la palabra, es el Espíritu Santo. Pues eso es una señal de que el Espíritu está gobernando esa vida. Amén. Paciencia. Paciencia. Entonces le pone dentro del rango de la paciencia, ¿verdad? En otra porción habla de longanimidad, que es básicamente lo mismo, es poder soportar los asuntos de esta vida y la prueba y la contradicción hacia los creyentes sostenidamente, porque siempre va a estar. Y todo ello lo hace solamente el Espíritu Santo. Paz. ¿Cómo usted puede tener paz en un mundo donde no hay paz? Porque la primera paz la puso el Señor en su corazón, paz con Dios. Amén. Sobrepasa todo entendimiento. Cuando usted está lleno del Espíritu, la esponja goteando, ¿eh? Esa paz le ayuda a usted a poner sus ojos en Cristo en lugar de poner los ojos en lo que no es paz aquí en la tierra. Amén. Y todo ello, de esta forma nosotros evidenciamos que el Espíritu nos está gobernando. Cuando estamos así llenos del Espíritu Santo, entonces estamos capacitados para llevar las cargas los unos de los otros. Amén. De esa forma podemos, fíjate que podría haber dicho muchas cosas, la expectativa que Pablo tenía aquí sobre los que están llenos del Espíritu Santo. Pero si usted medita, es que es bien importante que nosotros podamos amarnos los unos a los otros. Como dice la palabra, de esta forma sabrán que ustedes son hijos de Dios, si ustedes se amaran los unos a los otros. Y aquí está incluido todas estas consideraciones que tenemos. Amén. Y de esa forma podemos entonces evidenciar a los creyentes otros, nuestros propios hermanos aquí, pero mayormente al mundo, de que Cristo está en nosotros realmente. Amén. Si de momento alguno de nosotros percibiera de que hay alguna diferencia, alguna animosidad, ¿verdad? Pues la dialogamos y vamos sobre ello. Por si es algo, una parte de nuestro comportamiento, o si es algo que dijimos en alguna ocasión, o es algo que ni nos damos cuenta, pero que fácilmente podemos corregir por amor a nuestros hermanos. Lo hacemos, amén, en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está gobernando nuestra vida. Lo que hacemos entonces no lo hacemos para nosotros, lo hacemos para agradar al Señor. Amén. Pero todo esto que incide sobre el creyente, llenando su vida, y tengo que resaltar mucho la paciencia, ¿verdad? Y el amor los unos con los otros, es el que nos ayuda a nosotros a poder vivir en comunión los unos con los otros. Fíjense que si no tenemos amor unos con otros, si no nos apoyamos unos con otros, pues no puede haber unanimidad unos con otros. Si no hay unanimidad, el Espíritu no está gobernando la iglesia, no está gobernando la congregación. Amén. Yo les he resaltado cosas anteriores donde ha habido instancias donde algunas personas no han estado en comunión con la iglesia. Era como un vaivén y de momento se manifestó, en un momento dado al final, tomaron la decisión de evidenciar lo que ya habían hecho anteriormente, que no estaban en comunión con la iglesia por diferentes situaciones. ¿Okay? Cuando esas cosas ocurren, nosotros nos dolemos, nos asombramos muchas veces, por así decirlo. A veces quizás no nos asombramos tanto porque hemos visto ya lo que ha ido pasando. Pero el Señor nos llama a examinarnos a nosotros mismos. Y si todo lo que estamos haciendo lo podemos corroborar con la palabra, amén, de que se hizo todo lo que es correcto, se dio el testimonio correcto, amén, pues entonces tenemos que, ¿verdad?, calmar nuestro corazón y decir, pues se hizo todo lo que se pudo hacer. Lamentablemente hay personas que no quieren estar con nosotros porque no, pues, difieren de muchas cosas que no debieran. Porque si nosotros podemos corroborar todo lo que hacemos y toda doctrina que enseñamos, la corroboramos con la palabra, y hay personas que no están de acuerdo, pues entonces no están de acuerdo con la palabra, no es con nosotros. Pues ahí la única opción que tienen es acogerse a la palabra del Señor. Porque nosotros no vamos a cambiar la palabra de Dios por aquello de aparentar estar en unanimidad. ¿Va bien? La única forma de estar en unanimidad es predicar la palabra como está y que todos nos acojamos a ella y la creamos y la tengamos por obra. Es la única forma que vamos a poder agradar al Señor
para no terminar engañándonos a nosotros mismos. Amén. De eso mismo es que habla el verso 6. Dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Aquí no está hablando de dinero. Aquí está hablando lo que verdaderamente recompensa al que instruye a alguien en la palabra es que el instruido esté dando fruto. Que se vea que está creciendo en la palabra. Amén. No tropezando con la palabra, sino creciendo con la palabra. Dice, mire, haga partícipe de toda cosa buena. Usted puede testificar. Mire lo que hemos crecido en el Señor. Mire la forma que Dios me habló. Mire la forma que Dios me ha bendecido a través de poner por obra esta palabra. Eso es lo que verdaderamente bendice la vida del maestro. Amén. Que hay un fruto, es el verdadero fruto que está buscando. ¿Ok? Por eso dice en el verso 7, mire, no se engañe. Dice, lo que usted siembra, eso mismo va a cosechar y el Señor no puede ser burlado. Como quien dice, si usted es hijo o hija de Dios y usted no está sembrando, o sea, haciendo las cosas espirituales, dice el verso 8, está haciendo las cosas en la carne, usted no va a esperar cosas buenas. Usted va a cegar, o sea, a cosechar corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu va a sembrar vida eterna. Amén. Por eso que nos dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Acá en Romanos habla precisamente lo mismo. ¿Okay? Si usted va al capítulo 8, verso 1, de Romanos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y mire la presunción. No dice, si es que los que están en Cristo Jesús andan conforme al Espíritu. No, ya él presupone que esto es una realidad. Dice, esos no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, y lo de conforme es, ellos no se adaptan a la carne. Ellos no se moldean, ellos no se modelan según la carne. Ellos se modelan su vida según el Espíritu. Y para esos dice la palabra que no hay ninguna condenación. Unas palabras similares usaría Pablo en el verso 23, capítulo 5, cuando menciona el fruto del Espíritu. Dice, contra tales cosas no hay ley, no hay nada que la pueda condenar, no hay nada que se pueda señalar cuando usted está andando en el Espíritu. Amén. Así que cuando es enseñado en la palabra, el espiritual usa la palabra para sembrar cosas buenas, para vida eterna. Amén. Ahora, cuando estemos en alguna falta, los espirituales, nuestros hermanos, están para ayudarnos y asistirnos. Amén. No para condenarnos, sino para asistirnos y levantarnos. Usted no se va a dar cuenta, cuando estemos hablando la semana que viene, el tema en la escuela dominical acerca de la seguridad de salvación. ¿Ven? ¿Por qué la salvación es segura? ¿Por qué es seguro que usted va a estar en la eternidad con Cristo? ¿Por qué? Final y firme, porque no depende de usted. Si dependiera de usted, no se vista que no va. Pero como depende de la obra que Cristo hizo, la obra santa y perfecta, Él le compró y le puso en su tesoro, en el de Él. Ahí nadie le va a quitar ese tesoro. Eso vamos a estar hablando el domingo que viene. Pero y de la manera ilustrativa aquí también, le compró, le llenó de su espíritu. Amén. Y usted y nosotros, todos los que somos de Cristo, vamos a estar en la eternidad todos juntos. Lo repito. O sea, los hermanos en Cristo vamos a estar todos juntos en la eternidad. Y usted va a haber trabajado apoyando a sus hermanos desde aquí. En el tiempo de la imperfección, vamos a decirlo así. Hasta que lleguemos a la perfección allá en la eternidad. Amén. Por eso es que nos manda a hacerlo así. No nos manda a decir, mira, pues van a ver hermanos, de momento están a tu lado y de momento el diablo se los va a llevar. Y van a estar en las pailas del infierno, allá en el horno de fuego. Y eso no es lo que le enseña la Biblia. Lamentablemente, hay muchos creyentes, me gusta llamar todavía creyentes, que piensan que eso es así. Porque la han llevado a un error.
Pero la palabra del Señor lo dice claramente. Cuando ya el Señor ha puesto su espíritu en usted, ese es el adelanto de la posesión adquirida. El Señor compró para usted una eternidad. Y le garantiza que usted va a estar en la eternidad por el Espíritu Santo. Hay algunas personas que dicen, pues en la manera que tú te mantengas ferviente, quiere decir que todavía está puesta para ti esa eternidad. ¿Depende de ti también? No, no depende de ti. Hay unos que dicen que entonces la mayor seguridad de que estamos para la eternidad es que te bautizaste. Eso es un error también. La palabra nos dice a nosotros que el Espíritu Santo da testimonio a nosotros de que somos verdaderamente hijos de Dios. Ese es el que nos asegura de que usted es hijo, hija de Dios. Cuando usted viene a Cristo, amén, usted como decía el hermano Jen, se entrega en la mano de Cristo, se pone en la mano de Cristo, se reconoce su pecado y le dice, Señor, si quieres me puedes salvar. Y yo quiero que tú me salves. Yo quiero estar en las calles de oro junto contigo. Amén. Y el Señor le salva y pone en ti su Santo Espíritu. Y todo esto que hemos estado hablando aquí pasa a ser una realidad y a la misma vez un reto en nuestra vida. Seguimos, hermano. Ahora bien, en esta lucha que tenemos contra nuestra propia carne, en esta lucha que alguien podría decir, tengo la carga de llevar las cargas de mis hermanos, de sobrellevarlas. Fíjate que no dice hacer las tuyas, sino sobrellevarlas. Tengo la carga de batallar contra la maldad y la inmundicia que hay en este mundo. Muchas cosas van en contrario a la vida del creyente. Amén. Y podría usted sentirse cansado, ¿verdad? Ya angustiado, fastidiado quizás por tanta situación. Y es algo humano de sentir, ¿no? Angustiado. Estoy seguro que Pablo en su momento, simplemente usted ve que el testimonio que él da en 2 Corintios, dice, a este varón le han pasado cosas en Cristo que es una cosa que... ¿Y cómo será que este varón puso aquí para el frente? Azotado un montón de veces, naufragado 4 veces, gente llevándole la contraria, ¿okay? Y 20,000 cosas, enfermedades y 20 cosas, personas, peligros entre falsos hermanos, decía, personas que les habían traicionado. Bueno, una cosa que uno dice, ¿y cómo este hombre no se quitó? Porque él estaba sirviendo a Cristo Jesús. Amén. Por eso dice en el verso 9 y 10, para resumir, no nos cansemos pues de hacer bien. La palabra cansemos es la que a nosotros nos gusta, enmayado. Nosotros lo usamos simplemente para cuando alguien tiene hambre y por lo tanto si no ha comido pues se va a ver enmayado. Pero el trasfondo de esto es cuando usted desmaya. O sea que se le va la fuerza, le da un mareo porque no tiene fuerza para lidiar con la situación. Dice, no se desmaye, no le dé un vaído, no se canse de hacer el bien. ¿Por qué? Porque hacer el bien va a traer una buena cosecha. Por eso usted no debe desmayar, es lo que dice aquí. Desmayar es ya se sabe, ya no puedo más, voy a tirar la toalla, como dicen algunos, les gusta a veces ver el boxeo. Voy a tirar la toalla para que se acabe la pelea. La pelea no se va a acabar nunca hasta que usted vaya a la eternidad. Y usted no está puesto para perder la pelea. Usted está puesto para ser victorioso en la pelea. ¿Sabe cuándo usted piensa que puede perder la pelea? ¿Sabe cuándo, verdad? Cuando piensa que la pelea es la pelea suya con la fuerza suya, con la astucia suya, con la maña suya. ¿Ok? Cuando piensa que está solo contra el mundo, o contra los hermanos, o contra usted mismo. No. Cuando usted le da lugar al Señor en su vida, lleno del Espíritu, usted se va a cansar. Desde los tiempos de allá de Isaías decía, eso es lo que pasa para los que están en Jehová. Dice, de ellos sacarán fuerza de donde no las tienen. Dice, estarán los viejos y los viejos correrán. Amén. Y remontarán, dice, como águilas. Amén. Y el Señor los fortalecerá. Porque los que andan en Jehová, ellos están confiados en Jehová. Dependen de Jehová, dependen del Señor. Y el Señor se encarga de fortalecerlos. Amén. ¿Cuántas veces le dijo él al pueblo de Israel esto?
No es con espada, ni con ejército, ni con carros de caballo, ni con flechas, ni con nada de esas cosas, dice, sino con mi espíritu. Todas esas veces que Israel ganó todas esas batallas literales, era por la gracia del Espíritu Santo de Dios. No era porque ellos eran más fuertes, ni eran más mañosos, ni eran más lindos, ni estaban en mejor situación, ni el lugar donde escogieron para la batalla estaba más estratégicamente, nada de esas cosas. Ellos era porque cuando le daban lugar a Dios, el Señor peleaba con ellos. ¿Se acuerdan lo que le pasaba a los de Jericó? ¿Cuál era el miedo de Jericó? Ellos no decían, es que esos de Israel son unos soldados profesionales, son unos mercenarios, son SWAT, todos son SWAT. Y los que no son SWAT son ninjas los otros. Eso no era lo que decían. Decían, Jehová peleaba por Israel. Entonces decían, ese Dios de los hebreos se ha almorzado a todos los otros pueblos que hay aquí. Nosotros vamos a hacer el siguiente, nosotros vamos a hacer el postre, decían ellos en Jericó. Por eso decía Rahab, el corazón de esta gente se ha hecho como agua. Porque saben que Jehová viene con ustedes. Pues lo mismo pasa hoy, hermano. Cuando el Señor está con usted, usted es del Señor. Usted tiene la batalla todos los días contra este mundo, contra su carne, amén. El sobrellevar las cargas de los hermanos también. Usted no debe desmayar porque al final la victoria se la va a dar el Señor. Amén. Pero fíjese una cosa. La prueba no es prueba si usted no siente que usted como que se va a bajar. ¿Usted me entiende? Está la analogía de hacer ejercicio. Pues yo digo, voy a hacer ejercicio subiendo escalones. Mira, aquí hay un escalón. Está bien. Ya hice steps. Mira que step, tremendo step. Entonces se come el cerebro de lo que usted hizo la gran labor. Subiendo un step que tiene 1,5 pulgadas. Este está mejor. Dicen los que hacen ejercicio, no pain, no gain, ¿verdad? Si a usted no le duele, no está haciendo nada. Pero lo mismo pasa con la fe. Si a usted no le cuesta nada, si usted no tiene que sacar amor de donde no lo tiene, pues no lo tiene, se lo da el Señor. Paciencia donde no la tiene, porque se la da el Señor para usted sobrellevar la carga de los otros. Usted no está haciendo nada. Si usted se le hace fácil las cosas para agradar al Señor, no está ejercitando su fe. Créame, lo que está hablando aquí es cuando uno de verdad dice, ay Señor, yo no puedo más. Yo en mi corazón siento que yo, como que tú no gobiernas en mi corazón. ¿No le ha pasado a usted? Es que yo he llegado a un crecimiento y después no crezco más nada. Pues déle lugar al Señor para que usted vea. El Señor le habla a su corazón y dice, hermanito, esto y aquello, esta es la receta. En esto es que hay que enfocarse. Ay, es que eso, pues, eso va a requerir una transformación, va a requerir, ¿sabe? Una disposición. Exactamente. Sigue hablando. Entonces uno mismo se va convenciendo de las cosas que hacen falta en la vida de uno. Amén, hermano. De momento dice, no, que yo he dedicado suficientes horas a la semana al Señor. Si uno llegara a tener la noción tan tonta como ella, uno dice, pero qué brutalidad estoy diciendo yo. Reprende la boca mía Señor. ¿Cuándo voy yo a haber dedicado suficiente tiempo para ti? Cuando tú lo diste todo por mí. Entonces uno dice, pues esta mente mía, Señor, ayúdame a transformar mi mente. El Señor le va a guiar. Vamos a meternos en la palabra de nuevo. Busque para que usted vea que cuando de momento usted flaquea o tambalea un poco en el caminar con Cristo, mire a ver si no es porque no estamos incidiendo sobre la palabra. Porque estamos quizá por un periodo de tiempo cambiando un poquito las prioridades, porque hay unas cositas de la vida que hay que meterle mano, porque las cosas de la vida hay que meterle mano. Usted le va a meter mano a las cosas de la vida con el Señor. De forma que usted le meta mano a las cosas de la vida sin el Señor, que ya usted sabe lo que va a pasar. Y esas son pruebas, el Señor las pone para que nosotros las veamos. Quizá al principio las hacemos como no es, pero la segunda vez las vamos a hacer como Dios dice, confiando en Él. Amén. Nunca, dice, no desmayemos. Dice, así que hermano, mire,
según tengamos oportunidad. Oye, van a haber muchas oportunidades. Hagamos bien a todos. Todos son todos ahí. Dice, pero mayormente a los de la familia de la fe. ¿Nos está diciendo el Señor que tengamos preferencia? Sí, claro que sí. ¿Que hagamos acepción de personas? Sí, en este caso sí. No podemos decir, no, porque no hay acepción de personas, porque aquí lo está diciendo claramente. Usted tiene que ser selectivo y usted va a preferir a unas personas más que otras. Claro que sí. Porque usted lo hace todos los días. Usted no prefiere más estar con su esposa que con más nadie. Más vale. Yo prefiero estar con mi esposa más que con más nadie. Pues que así es. Si alguien me dice, mira, tú quieres estar tiempo con tu esposa, quieres estar tiempo acá con estos otros, yo voy a estar más tiempo con mi esposa. Y estoy seguro que todo es así. Amén. Si a usted le dicen, escoge entre pasar más tiempo con los hermanos o más tiempo con otros, ¿sí? Hágale bien a los de la familia de la fe. Amén. ¿Por qué? Simplemente porque cuando usted ama a sus hermanos, usted evidencia que Cristo está en usted. El Señor lo dijo claramente. Y porque, ¿sabe qué? Con ellos usted va a estar desde ahora hasta la eternidad. Amén. Si usted dice, ay, sí. Ay, yo quisiera estar en la eternidad con el hermanito tal, porque yo sé que allá todos los chivitos que él tiene, Dios se los va a quitar. Y es verdad. Pero entonces el hermano tiene los chivitos y dice, ay, sí. Porque aquel, él no va a saber posiblemente, aquel que dice que yo tengo chivo, el Señor le va a quitar la viga de lobo a él también. Y estaremos todos perfeccionados, porque todos tenemos algo, hermano. Como dice, usted no es la monedita de oro para todo el mundo. Aunque usted piense, usted perjure que lo pudiera hacer. Amén. Mire Pablo. Pablo mismo lo decía. Hay gente que dice que yo hablo bien duro escribiendo. Pero cuando me ven, ese esmayado es Pablo. Que no representaba nada, físicamente hablando, pero cuando hablaba, pero especialmente los corintios que necesitaban. Entonces, yo estoy seguro que había mucha gente de los corintios que no le agradaba a Pablo. Ajá. Allá dice que aquel Demas se fue y Alejandro se la hizo a Pablo y lo dejaron a pie. De momento, ya no le gustaba a Pablo, porque Pablo tenía que ver con Cristo. Muchas veces pasa así, hermano. Pero no se preocupe, que los que estamos en Cristo, los que estamos en la eternidad, nos van a reconocer como quiera, porque yo estoy seguro que no es que vamos a estar irreconocibles, pero en el sentido de que vamos a ser perfeccionados. Amén. Vamos a ser perfeccionados. Lo único es que no podemos dejarlo para allá. Es decir, yo soy como soy, porque allá me va a perfeccionar como quiero. Eso no es lo que dice la palabra. Dice que vamos caminando según Cristo va. Cosa de que podamos ser de mayor bendición a los hermanos según el día va avanzando. Y lo mismo a los que no conocen a Cristo Jesús. Pero siempre se nos va a quedar algo. Y esa parte la va a poner el Señor allá en la eternidad, porque Él es bueno. Amén, hermano. Así que, esos son los espirituales. Los espirituales no andan hablando jeringonza en la calle. Los espirituales no andan encerrados en un cuarto porque si se juntan con otro pecan. Los espirituales andan, como ustedes, como nosotros, pretendiendo servir al Señor de corazón íntegro, reconociendo que hay imperfecciones en nosotros, pero que el Señor nos ha llenado de su espíritu. Y andamos buscando llenarnos de su espíritu todos los días. ¿Amén? Esperando la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Como dice la palabra, la esperanza bienaventurada. Cuando el Señor venga a buscar su iglesia. ¿Amén? Mientras estamos congregados, unánimes, amén, sirviéndonos unos a nosotros, prefiriéndonos los unos a los otros, y lo que hemos visto hoy, sobrellevando las cargas los unos de los otros. Amén. Oramos. Padre Santo, Señor, tú eres bueno y nos has dado esta bendición grande esta mañana. Gracias por habernos traído a tu casa, Señor. Gracias porque tu palabra santa, Señor, siempre nos llena de tu presencia y de bendición. Y nos ajusta, Padre Santo, a cómo tú quieres que seamos, Señor.
Llena nuestro corazón de amor, Padre Santo, de paciencia los unos por los otros, Señor, de consideración. La palabra dice que consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos y que también nos amemos unos a otros y cumplamos así la ley de Cristo. Aquí hemos visto que sobrellevemos las cargas unos de otros, Señor. Donde quiera vemos el consejo de tu palabra. Nos anima, Padre Santo, a que seamos instrumentos tuyos en la forma que tú amas a nuestros hermanos, Señor. Ayúdanos, Señor, también, como dice tu palabra, en aquellas imperfecciones que pudiéramos tener, apoyarnos los unos a los otros, a aconsejarnos, Señor, a las mejores cosas, Padre, y a animarnos a seguir el camino de Cristo, Señor, no con nuestra fuerza, sino con la de tu Espíritu Santo, Padre. Asístenos así, Señor, por medio de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Padre. Gracias, mi Señor Jesús. Te pedimos ahora, Señor, tu bendición para cuando salgamos de este lugar, que podamos ir, Señor, con tu presencia y que nos regreses, Padre Santo, este martes, jueves, porque tengamos ocasión el viernes y el sábado, Señor. El próximo domingo tenemos una semana cargada, llena de bendiciones. Amén. Te pedimos tu gracia a través de todos ellos, Señor. Gracias te damos, Padre. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios me les bendiga, hermanos. Recuerden el martes en casa de Millo y Angie. Amén. Casa de Millo y Angie. Dios me les bendiga a todos.